Bueno, antes que nada, agradecer a la UPO que haya organizado estas jornadas, que van a tener mucho interés y de las que además podemos aprender tanto la audiencia como los participantes. Creo que este tipo de espacios son necesarios especialmente en el entorno académico, que tanto necesita nutrirse de lo que pasa fuera y al revés, ¿no? que hay un diálogo más activo entre los de dentro y los de fuera. Quería también explicaros que esta conferencia, esta charla, la hemos organizado Francisco Valls, Gracia y yo, pero Francisco no puede estar, se disculpa con todos vosotros por motivos personales y entonces pues me tenéis a mí. Espero ser suficiente y espero suplir. En fin, trabajamos juntos, así que tampoco creo que vaya a pasar nada. La charla, en esta charla vamos a hablar y os voy a presentar el trabajo de FLO 6×8, que es un grupo de activistas flamencos que podríamos definirlos como ladrones de espacios bancarios y otros sitios de poder. El objetivo es un poquito analizar cómo actúa FLO 6×8, qué tipo de intervenciones, qué tipo de conclusiones podemos sacar analizando su modus operandi, su metodología de trabajo. Vamos a hablar un poquito de la evolución, de dónde viene el colectivo y qué impacto ha tenido en el contexto de la sociedad en el que vivimos, o por lo menos nuestra interpretación de ese impacto. Y luego, por último, quisiera trazar algunas conclusiones que a lo mejor eso lo podemos hacer en común sobre hacia dónde, ¿no? El ahora qué, que también hablaba y esbozaba de forma tan crítica Manuel Delgado. Bueno, como os decía, FLO es un grupo de activistas flamencos. Parece que su nombre se deriva de una derivación, de una acotación, flamenco, FLO, y que 6×8 es un ritmo, un beat, ¿no? Un ritmo un compás flamenco muy característico. Y FLO 6×8 comenzó en el 2007 con la caída de Lehman Brothers, poco después de la caída de Lehman Brothers, que es un banco de inversión americano, me imagino que todos conocéis, que de alguna forma marcó el comienzo de la crisis económica, sin que en realidad todos fuéramos conscientes de que aquello estaba pasando. En realidad en España en ese momento todavía se nos contaban cuentos de hadas vestidas con traje de chaqueta gris y corbata, ¿no? Todavía nos decían que la seguridad nacional estaba garantizada, que el Banco Central tenía fondos para respaldarnos, que por favor siguiéramos gastando y que viviéramos la vida del todo va bien. En esos tiempos dorados, cuando visitamos una sucursal en el descanso del trabajo, nos regalaban vajillas, ordenadores, y de una forma como muy amena, muy despreocupada, el ritmo de la vida estaba marcado por el proceso vital que marcaba o que nos decía el sistema bancario, el sistema financiero. Parte de crecer era tener una hipoteca, parte de marcar tu ritmo vital consistía en engancharte para siempre en los mecanismos de la deuda. Fijaros que de alguna forma hasta el 2006 los datos indican que el 90% de las parejas jóvenes conseguían acceso a la vivienda a través de préstamos hipotecarios, con lo cual ya con eso estaban sujetas, bien ataditas a una deuda, encadenadas de por vida, a unas promesas que no eran vinculantes, las promesas del neoliberalismo, aunque nosotros entendíamos que lo eran. Pensábamos que todo iba a ser así. Y el objetivo de FLO en este contexto es un poquito apuntar el culpable, señalar, llamar la atención sobre esta sobrefinancialización de la sociedad,
explicar o hacer ver, concienciarnos sobre la intromisión del discurso económico en nuestra vida pública, en nuestro quehacer cotidiano. Fijaros que una de las perversiones más evidentes de esa invasión neoliberal es la destrucción del concepto de lo público, que también hablaba antes Manuel Delgado, apuntaba en estas cosas en el contexto de la ciudad. Pero si entendemos lo público como un bien colectivo, los derechos individuales, los derechos a la vivienda, al trabajo, al derecho a salud, se han ido comercializando poco a poco, a golpe de talón, ¿vale? El Estado, nuestro Estado, porque nosotros por lo menos teníamos, pensábamos que teníamos un estado de bienestar, ha ido derivando, deshaciéndose de responsabilidades que ha cargado sobre los hombros de los ciudadanos. Y hasta el punto de que, bueno, nuestro único derecho incuestionable es el derecho a la propiedad privada, que está respaldado por la fuerza todopoderosa del libre mercado. Entonces, como decía, el objetivo en este momento era apuntar a cómo la banca eran responsables de esta invasión, la comercialización de nuestras vidas a través del secuestro de nuestras instituciones y hacer evidente cómo el discurso político había caído bajo el hechizo del capital económico, del poder económico. Y bueno, pues ya ahora que somos sujetos más activos políticamente, estamos en otro momento histórico, el de 2007, fijaros qué rápido ha pasado la vida, ya ni siquiera, ya sabemos, conocemos que nuestros medios, nuestra educación, nuestra salud e incluso nuestras relaciones personales están mediadas por distintos mercados. Una breve acotación sobre de dónde viene Flow o de dónde creemos esas herencias que hemos ido analizando a través de sus acciones, para hablar un poquito de su genealogía y de las influencias también que ha ejercido en otros colectivos o en este momento en el que estamos viviendo. Obviamente se nutre del zapatismo, con el tema del anonimato, que refrescaremos y hablaremos de él un poquito más tarde. También se nutre de movimientos nacionales como la Friambrera, que era un arte colaborativo, con los movimientos sociales, donde también se hacían intervenciones artísticas que mediaban entre con una fuerte carga política intrometiéndose en las experiencias cotidianas. El movimiento de antiglobalización de Praga, de Seattle, de Génova, y luego también un colectivo que al principio se llamaba Artie Mark y luego se pasaron a llamar The Yes Men, que no sé si los conocéis, es una pareja de personajes muy divertidos, muy graciosos, también utilizan las intervenciones específicas y atacan a las corporaciones. Se presentan como personajes ¿no? de determinadas corporaciones y fuerzan a avergonzar un poquito a través de estas intervenciones, a poner en cuestión a estas instituciones. También entendemos también que Flow formó parte de un esfuerzo colectivo en un momento determinado de nombrar a las grandes corporaciones como culpables y mejorar esta construcción política de la persona. Un poquito a golpe de estas intervenciones que duraban 4 minutos, la gente entendió, reprodujo y asimiló este tipo de cuestionamientos. Uno de los ejemplos que seguramente conocéis es el de la Rumba Rave, que fue la primera acción de Flow que se convirtió en viral, que fue subido en YouTube en diciembre de 2010, y luego poco después fue censurado. Precisamente fue esta censura lo que provocó su viralización. Internet entiende como una amenaza, la red entiende como una amenaza cuando algo se censura y entonces se reproduce hasta el infinito. Y parece que, curiosamente, luego esta acción, como digo que fue en diciembre del 2010,
Os contaré luego un poquito más sobre el tema, pero en un análisis que hicimos sobre los comentarios de YouTube a las acciones, encontramos que había referencias directas para utilizar esta acción, este vídeo, como efecto llamada a una manifestación el 15 de mayo del 2011. ¿Vale? Entonces, de alguna forma eso fue... entendemos que ese efecto llamada tenía consecuencias, ¿no? Lo que luego fue el 15M. Por último, otro elemento que analizaremos y que creo que es también muy relevante es que el hecho de que la producción de Flow 6x8 sea a través de vídeos de YouTube lo hace convertirse en una herramienta. Es verdad que es consumible, es verdad que, como apuntaba Manuel Delgado, puede tender a banalizarse, y también vamos a hablar de eso más tarde, pero la facilidad del alcance global de estas acciones, el hecho de que se pueda expandir de forma internacional y nacional, hace que también tenga una validez como dispositivo, como una herramienta, como algo que tú quieres comunicar y utilizas el vídeo para expresar este sentimiento. De hecho, yo creo que bueno, el hecho de que estas acciones fueran empacadas, digamos, en vídeos de YouTube es uno de los elementos que le da bastante interés a la metodología de Flow 6x8, uno de los logros y la razón por la que estemos hoy explorando su metodología. Entonces, como os decía, el objetivo de Flow 6x8 es fracturar esta gran narrativa de mercado, este cuento que nadie se cuestionaba, que era totalmente normalizado, mediante la generación de relatos alternos que tienen que ver con intervenciones artísticas. Y estas intervenciones artísticas, además, superan lo que es o desbordan, más que superar, desbordan lo artístico, incidiendo a través del activismo en temas políticos, ¿no? Y luego, a su vez, hay como esta doble capacitación, y es que pueden, por un lado, incidir en este discurso macroeconómico, pero luego, curiosamente, también tuvieron este efecto catalizador de emociones personales, ¿no? El hecho de que de alguna forma se burlara de ese fracaso económico nacional a través de parientes inestables como la prima de riesgo, también ayudaba a que el fracaso personal al que se enfrentaba el cliente en la sucursal del banco se socializara, ¿vale? Entonces pone el sentir de la gente a través del flamenco, que es un cante muy identitario, ¿no? muy agarrado. Pone el sentir de la gente en el epicentro al hablar de sus vidas, a explicar de sus vidas, al cantar de sus vidas en torno al capital. Y habla del peligro de no tener acceso, de negarse ese acceso por no tener recursos. Entonces, frente a esa idea de vales tanto como tu crédito te permite, o tu consumo define qué tipo de persona eres, Flow 6x8 canta a la cara del poder. A eso nos referimos cuando hablamos de hablarle un divé de tú. Un divé es Dios en lenguaje calé, y de alguna forma lo que hace es declamar en ese sitio, en ese espacio, en el banco, declamar en el sitio adecuado el sentir de la gente, transformando la vergüenza en algo digno, en algo que tiene que ver con la guasa, con un descaro liberador. En vez de tener que ocultarte, se presentan en este sitio de poder mirando a la cara al poder. Entonces, bueno, pues entendemos que Flow 6x8, ahí voy a poner una acción de las que he traído. Esta es una acción que se llama Bankia, pulmones y branquias. Un poquito más tarde os voy a hablar un poco de la genealogía natural de lo que ha sido Flow. Cuando hablamos de este concepto de extraer, ¿no? De esta idea de extraer
procesos y comunalidades desde la universidad, digamos, que es donde estamos. Sí es verdad que hay un elemento común que yo creo que también tiene que ver con cómo otros colectivos sufren este proceso. Al principio, FLO 6×8 se engancha con crear este imaginario, con problematizar esta situación social que teníamos, ¿vale? Entonces es la época del rumba rave, donde no está dirigido a nadie en particular, es un discurso mucho más polisémico, al alcance de todo el mundo, ¿vale? Luego, después del 11M, cuando ya se entiende que los sujetos están un poquito más, tienen mayor conciencia política, las acciones están más ancladas en lo contemporáneo, en respuesta a situaciones concretas, escándalos concretos, ¿vale? Entonces se agarra más, si queréis, a la contemporaneidad y a la realidad. Y luego quizás ya en la última parte de FLO, hasta ahora, hasta lo que hemos visto, se entiende que las acciones que se realizan, que vamos a ver más tarde otra también, tienen más que ver con una necesidad de socializar ese conocimiento, de llevar la lucha de otros mediada por FLO 6×8, o quizás al revés, FLO 6×8 enganchándose con otras luchas, ¿vale? Que de alguna forma, como digo, marcan estos tres momentos de este colectivo. Esta acción que vamos a ver fue la segunda acción que se convirtió en viral, y pertenece a ese segundo periodo de respuesta específica, en este caso a Bankia y a Rato. El carácter y la voluntad has cambiadito, amigo mío. El carácter y la voluntad, ay, desde que tienes dinero, que no se te puede aguantar, son cosas de rico nuevo. Tu mamá y todo el sueldo me lo subiste y toito, me lo subiste y toito. Vamos ya, chula. Para poder defenderme y hasta lo empeñadito, hasta mi casa yo he vendido. No me trajines más, Rodrigo, que por tu mala cabecilla acabaremos furtivo, que por tu mala cabeza, Rodrigo, acabaremos furtivo. Me busqué 2 currillos para hipoteca, para hipoteca. Tú te metes en lío, marcha a la calle porque no hay manteca. Me busqué 2 currillos para hipoteca, para hipoteca.
Claro. En otros tiempos los bancos tienen que pagar por esto. Hoy... Gracias. Qué barbaridad, qué bueno. No tengo ni idea, de repente. Yo sí que he escuchado que hay un grupo que hace... Ahora, lo que está usted al viento, que si cuento los otros días, yo me sé que dinero, coño. Portado de ver esto. ¿Habéis tenido alguna? Bueno, veis, ¿no? Veis cómo tienen esa capacidad de transformar un espacio realmente opresivo en algo divertido, ¿no? En algo que fuerza que quiebra ese miedo y rompe ese respeto, ¿no? Esa sensación de estar subyugados y lo transforma en algo que tiene que ver con la dignidad, al fin y al cabo. Ahí va. Entonces, volviendo a este discurso neoliberal, ¿no? Usando la banca o entendiendo la sucursal, vamos primero a centrarnos en lo macro, ¿no? En lo macroeconómico. En contra de esta tendencia de individualizar la culpa, con las acciones de Flo se propone unos elementos que tienen que ver mucho con lo que es una actuación, ¿no? Habéis visto que incluso la gente al final rompe al aplaudir, o sea, lo entienden como un espectáculo, ¿no? Entonces, contra la vergüenza, contra esa culpabilización de lo individual, reclaman estos derechos colectivos, reclaman que de verdad se apunte a los que tienen la culpa en ese espacio, ¿no? Contra la economía formal proponen lo antojadizo, lo caprichoso, lo gratuito, que eso de alguna forma viene simbolizado por esa intromisión inesperada en el espacio. Actúa con irreverencia, cumpliendo maravillosamente el desacato con cuerpos de mujer, contra ese culto, esa fe en ese mercado, en el Undibé. Y lo hace además también a través de un registro tremendamente emotivo, ¿no? como es el flamenco, contra ese bloqueo emocional que supone estar en una oficina bancaria, donde todo está visualmente neutralizado, visualmente tiene que ser aniquilado de alguna forma. Entonces, por ese lado, digamos, cuestiona esa narrativa económica y refleja esta ruptura con este espacio, con ese descaro, con esa forma de desacato. Entonces, como refleja la acción muy bien, en realidad es ese uso táctico de intromisión en un espacio regularizado por el capital con el uso del cuerpo, el uso del baile y el uso del cuerpo flamenco. Las oficinas bancarias no nos podemos olvidar que son de alguna forma las que transforman ese concepto etéreo del capital, lo llevan a los barrios, es ahí donde lo tocamos, ¿no? Cuando sabemos que va a haber recortes y austericidios, luego lo notamos en la educación o si vamos al hospital, pero se hace más tangible cuando se trae a los barrios a través de las sucursales. Son espacios además que tienen una doble seguridad. Hay una seguridad privada, ¿no? Pagada por el banco, pero también está la seguridad del Estado. También la policía acude a proteger este entorno. Hay una distribución jerárquica del poder muy clara y bueno, es tremendamente normativizado, sumiso, exige que el cuerpo esté regulado, que hables en tono bajo, que te pongas en fila, que no hagas espavientos, ¿no?
es un sitio que tiene además reservado el derecho de admisión. Entonces no está muy claro si es un acceso restringido, si es público, si es privado. Uno vaya a cumplir su función y siempre que cumplas con esos modales, con esa etiqueta, que suele ser masculinizante de alguna forma, pues todo va a ir bien. Y si no, las consecuencias pueden ser bastante funestas, porque al fin y al cabo se encargan de darte acceso a una prosperidad, ¿no?, a través del crédito. Entonces, bueno, pues yo creo que en la acción se refleja muy bien cómo las bailadoras se enfrentan a eso de una forma tan maravillosa, ¿no? Como con esa posición, con ese cuerpo, fuerzan que, como mucho, los empleados pretendan ignorar, sigan hablando por teléfono, pero la mayoría se ríen, la mayoría son sujetos que viven en la vida actual también. Entonces, para recoger un poquito de forma muy breve el tema de flamenco, que también habló Manuel Delgado de este tema cuando hablaba de la cultura como una especie de recurso normalizante, ¿no? Y el papel de la cultura en la sociedad en estos momentos, en cómo hemos creado nuestras relaciones entre la institución y la cultura. Entonces, el flamenco es una parte fundamental, obviamente, de las acciones de FLO, el flamenco como una expresión artística y el flamenco también como un recurso identitario, como algo que define especialmente aquí en Andalucía, pero también en gran medida en territorio nacional. Entonces, poco a poco, el flamenco se ha ido institucionalizando como una música que ya es parte en las categorías en el Corte Inglés, ¿no? Bueno, en el Corte Inglés no, porque estamos en España, pero en otros sitios el flamenco es una música del mundo, ¿no? de las que entra en esa categoría de especiales, como un recurso identitario, pero también que se ha separado un poco de lo que es la expresión artística de la sociedad donde se encontraba. Y esto ha sido así, esta institucionalización ha sido constante, al mismo tiempo que se iba apropiando del flamenco como recurso identitario, desde la transición se ha ido separando, se ha convertido en una... bueno, no se ha convertido, existen hay gente que todavía no, excepto excepciones que son muy notorias. De alguna forma sí que ha habido este uso de las instituciones políticas por acaparar este recurso identitario que refleja un valor cultural y mercantilizarlo como marca España, ¿no? Como el jamón. Entonces, esto ha traído consigo algunos elementos que son esa contraparte de la que hablábamos, cuál es el papel de la cultura en la sociedad. Ha traído una crisis de la práctica del flamenco en el entorno cotidiano y evidentemente estamos además en el tiempo de la Bienal, también ha oscurecido en gran manera sus claves sociopolíticas. Es un recurso artístico maravilloso, pero se olvida un poquito de esa raíz, ¿no? Entonces, FLO 6×8 de alguna forma se ha mantenido hasta ahora por lo menos como ajeno a estos procesos. Está todavía fuera de las instituciones, se ha intentado docilizar, pero de momento no hay indicios de que vaya a ser así. Y entonces, de alguna forma, sí se propone como un mediador, como un interlocutor de estas fracturas sociales. Por supuesto, como digo, existen honrosas excepciones y no hace falta que las mencione, pero en general esta es la sensación. Cuando hablamos de cultura o de recurso cultural, tiene ese elemento que llega precisamente porque se genera a través de las instituciones, financiado
o se dan espacios a través de las instituciones, de alguna forma la cultura se convierte en validadora de un orden social, ¿vale? Como la garantía de que todo va bien, ¿no? Como el rodillo de la normalidad. Es el elemento social cohesivo que nos dota de ese elemento identitario y que nos define como nosotros, y mientras eso exista, pues cumple ese papel, ¿vale? Entonces se llega un poquito, las expresiones artísticas sufren un poquito o tienen que trabajar ese filo, ¿no? Entre la instrumentalización, el paternalismo que da el que sean dotados, el que estén de alguna forma financiados por las instituciones. Entonces, Flo 6x8 se convierte, o es quizás un flamenco no querido en un espacio que, como veíamos antes, en las sucursales bancarias, un espacio que no está muy bien definido. Luego, como habéis visto en la acción, se trata de un flamenco, de unas acciones donde se protege un poquito el anonimato, la forma de lo que nos referíamos antes con el zapatismo. Y tampoco, sobre todo, tampoco tiene autor. La autoría es colectiva, ¿vale? Hombre, estamos en Sevilla, seguramente muchas de las personas, algunos conoceréis que están en las acciones, pero si entendemos a la producción de los vídeos de Flo fuera del entorno sevillano, no hay ninguna posibilidad de acaparar capital social, si queréis, a través de las acciones, y esto lo hace también que esta desvinculación del autor es una apuesta fuerte de desvincularse también de lo que es el sistema de producción del arte. Entonces se posiciona en estas dinámicas en contra de las dinámicas de mercantilización del arte, donde lo que se intenta es que predomine el mensaje fuera de la autoría, fuera de la marca de la singularidad del artista. A pesar de que, también se puede hablar de una marca Flo 6x8, y también es cierto que el colectivo se le puede contactar, se le puede, ¿no? O sea, sí que no es tan anónimo, o sea, no es invisible, es anónimo, pero no es invisible. Y como os contaba antes, también lo que ha querido Flo, es también hacerse un poquito un espacio en esta evolución de la que hablábamos. Si entendemos que al final lo que ha intentado ha sido crear unas tácticas, una metodología que fuera replicable y que pudiera ser acaparada por otros movimientos sociales. En este sentido tenemos las acciones que se hicieron con la PA de Barcelona, con la Corral Utopía, se llama Cuatro Palabritas Claras, en 2013, con la UPO, y estas que fue en el 2014, en diciembre de 2014, y os voy a poner esta en concreto, por aquello de estar en la casa. Welcome to Pablo de Olavide University. ¿Me podéis ir poniendo una cámara ahí? ¿Por qué ponéis...? Que tenía la de... No sé, yo sé quiénes son por revisión. Quiera yo renegar, ay, de este mundo por entero volver.
volver de nuevo a habitar, por ver si es en un mundo nuevo, por ver si en un mundo nuevo y encontraba más verdad. El dinero, la guita, el caudal, la manteca. Y el sueldo, los doblones, la perra chica y el dinero. Los puertos, los urgones, la moneda y el taco. El sardo, la tada, la perra gorda y la vela. Y el dinero, la guita, el caudal, la manteca. ¡Fuera Santander! ¡De la universidad! ¡Fuera Santander! ¡De la universidad! Dice que con mi futuro quieres montarte un negocio. Cuidadito Santander, que puedo ser un demonio. Que puedo ser un demonio. Más bien tenga el Santander en tu negocio que ponga, te salga siempre a deber. Y no ha nacido, ni nacerá, la mala hierba no crecerá, y no ha nacido, ni nacerá, la mala hierba con mi corral. Aquí en la universidad, aquí en la universidad, nadie no tiene derecho si no lo puede pagar. Aquí no tiene derecho si no lo puede pagar. El convenio que hoy firmamos tiene muchos objetivos y algunos de ellos yo creo que son realmente emblemáticos. Los 10 años que llevamos de trabajo en común demuestran muy bien lo que puede y debe ser la colaboración entre universidad y empresa.
bueno, me imagino que muchos conocíais la acción, alguno quizás hasta estuvo presente. Esta acción se hizo en el 2014 para apoyar, bueno, las dinámicas de los recortes en la universidad, para denunciar la intromisión del Santander en particular. Seguramente habéis estado en la sucursal del Santander que sale en la... que es así, de chiquitita, ¿no? Bueno, y se hizo, como digo, con la ayuda de la MAE, el Movimiento de Acción Estudiantil, y de SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Podríamos hablar, y si queréis lo podemos dejar para la discusión, ya voy a hacer los últimos apuntes en torno a quizás esbozar algún tipo de análisis sobre hasta dónde puede llegar este tipo de dispositivos y tratar de analizarlos desde el punto de vista metodológico. De hecho, las dos acciones virales de Flow, realizamos un tipo de etnografía virtual. Analizamos el contenido, hicimos un análisis de contenido de los comentarios de YouTube. Por supuesto, aquí hay bueno, varios sesgos que habría que considerar. No todo el mundo escribe comentarios en los vídeos, y aquellos que lo hacen, bueno, pues tienen un perfil muy específico, digamos. Entonces, realizamos como digo, este análisis, y los resultados indican que, de alguna forma, los sujetos que participan en este tipo de comentarios obviamente tienen una visión común, y sí que se utilizaban estos, o sí que generaban mucho discurso emotivo. Las acciones en general despiertan ese efecto agitador que de alguna forma canaliza o expresa indignación, y al mismo tiempo genera un elemento de esperanza social, ¿no? Eso que anunciábamos antes, de que además de repolitizar los problemas privados, los recolectiviza como un problema social, como algo que tiene que ver con un conflicto, ¿no? Por supuesto, ya hay muchos análisis, muchos autores que apuntan a cómo esta forma de militancia virtual en realidad es quizás el único resquicio de expresión democrática dentro del capitalismo, lo único que nos han dejado. Tenemos políticos que no nos representan, partidos desarraigados sin una ideología clara, instituciones que no nos escuchan, y de alguna forma la militancia internauta pues, se permite porque es inocua, porque no lleva nada, ¿no? De hecho, protestas, ¿no? Hay mucho debate sobre el tipo de protestas tipo Abad, tipo change.org, perdón, que proyectan esta ilusión de participación, de práctica democrática, pero que en realidad esto es cuestionable, ¿no? Al fin y al cabo, se puede hablar de una generación, como una especie de difusión de fuerza. Nos tienen entreteniditos, y con eso pensamos que tenemos capacidad de acción cuando en realidad no la tenemos. Entonces sí, bueno, pues como nos niegan la capacidad de participar en los canales de gobierno, Internet de alguna forma alimenta esta expresión política, esta intención de movilización. Sin embargo, sí pensamos que este tipo de acciones, además de ejercer ese efecto socializador y catarsis emotiva, sí que tienen esta capacidad de convertirse en dispositivos de desobediencia que capacitan a la persona, que traducen los problemas privados en algo que tiene que ver con todos, algo que debiéramos estar compartiendo todos. Y por eso se comparten, por eso se convierten en virales. Entonces sí que, bueno, pues este elemento de articulación de resistencia creativa creemos que está muy presente. Y ya por último, bueno, pues las acciones
como hemos visto, presentan ya a un sujeto, sobre todo en la última parte, a un sujeto político emancipado. Los significados son interpretables y apropiables, generan resistencia proactiva frente al avance del capitalismo y repolitizan los problemas privados. Entonces, si entendemos los vídeos de Flo, si los entendemos como dispositivos culturales, como estas herramientas que yo creo que es en lo que se han convertido al fin y al cabo, podemos entenderlos como catalizadores de un imaginario colectivo, donde el flamenco, como elemento poderoso, mediador, iconoclasta, transmite este potencial transformador, quebrando y cuestionando la construcción identitaria de la persona, del sujeto. Estos dispositivos, al fin y al cabo, son significados apropiables, reproducibles, y los vídeos se convierten en dispositivos de desobediencia que potencian la construcción política de los sujetos, herramientas culturales que, aunque están sometidos a la ley del libre mercado de Internet, no están traducidos, ¿no? Se ven el número de likes, el número de me gusta, no me gusta, el número de veces que se ha reproducido, los comentarios. A pesar de esto, entendemos que la victoria del asalto a los bancos, aunque es transitoria, se convierte en permanente en el imaginario social. Y hasta aquí hemos llegado.